Hola chicos, bienvenidos a la semana 5. En esta semana vamos ya en la mitad del periodo. Es importante que recuerden que para graduarse de noveno necesitan tener todo al día. Entonces, mi sugerencia y mi apoyo es pregunten, ¿m? Para que no les queden trabajos acumulados, para que puedan finalizar y terminar de la mejor manera, ¿listo? Quienes han preguntado han terminado sus trabajos y los han entregado, por favor ábranse la oportunidad, ¿sí?, de preguntar y de que sus dudas se despejen y puedan entregar sus trabajos de la mejor manera. Esta semana ya tenemos un nuevo trabajo. Esta semana vamos a finalizar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 con el método de determinantes. Entonces, título en nuestro cuaderno, método de determinantes y regla de Cramer. La regla de Cramer es el método por el que se soluciona un método de determinantes. ¿Listo? Entonces, van a leer muy bien la guía y van a anotar las fórmulas que necesitamos, es decir, la de determinantes, determinante de X, determinante de Y y la regla de Cramer. Esas son las que necesitamos y les voy a mostrar aquí paso a paso cómo las vamos a utilizar con el siguiente ejercicio. Es decir, voy a resumir la guía en este ejercicio. Entonces, lo primero es, voy a anotarles nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es 2x menos 4y es igual a 14 y 5x más 2y es igual a menos 25. Recuerden siempre que su sistema de ecuaciones esté organizado. X, y y términos independientes. ¿Listo? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ubicar una letra para cada uno de estos factores de nuestra ecuación. Es decir, 2x es A, 4y es B, 14 es C, 5x es D, 2y es C y menos 25 es F. Ese es el primer paso, ubicar una letra para cada uno de los factores. ¿Con qué fin? Con el fin de después reemplazar en los determinantes. ¿Por qué? Porque los determinantes están ubicados por letras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer determinante que debemos hallar? El que está acá, el determinante de la ecuación. ¿Cuál es la fórmula? Determinante de A, B, D y E es igual a A por E. Vamos a multiplicar, ¿sí? Lo que vamos a multiplicar es la diagonal principal menos la diferencia de la siguiente diagonal, que es B por D. ¿Listo? Entonces hasta ahí es fácil, ¿cierto? Recuerden, la determinante de A, B, D y E es igual a A por E menos B por D. O sea, es muy fácil. ¿Qué hacemos aquí? Reemplazamos. Entonces, volvamos a nuestra ecuación en donde le colocamos las letras e identifiquemos quién es A. A es 2, ¿cierto? Entonces coloco a 2. ¿Y quién es B? B es menos 4. No se olviden de los signos. Aquí B es menos 4. ¿Quién es D? D es 5. ¿Y quién es E? E es 2 positivo. Ya tengo la determinante, es decir, ya tengo organizada la matriz. ¿Qué debo hacer? Multiplicar las diagonales. Entonces, multiplico A por E, multiplico 2 por 2. Acá lo voy a colocar paso por paso. 2 por 2. Menos la siguiente diagonal, B por D. Menos 4 por 5. Multiplico menos 4 por 5. ¿Cierto? Esto es igual a ¿qué? 2 por 2, 4, menos 4 por 5 me va a dar menos 20, ¿cierto? Negativo. Ahora, esto es igual a ¿qué? Menos por menos me da más, ¿cierto? Y 4 más 20 me da 24. De esta forma he hallado el valor de la primera determinante. ¿Cuál es? La que acá ustedes tienen, 24, ¿cierto? Es muy fácil, lo único que debemos hacer es reemplazar valores. Pero ahora debemos hallar la determinante de X. ¿Cómo hallamos la determinante de X? Vamos a tener en cuenta esta fórmula o esta matriz ya organizada. Lo único que tienen que hacer es copiar. La determinante de X es igual a C, B, F y E. C por E menos B por F. ¿Listo? Vamos a copiarla en nuestro cuaderno y la vamos a ir organizando de esa manera. Tal vez logremos memorizarla, si no, no importa. La determinante de X está organizada de esta forma. ¿Qué hacemos? Determinante de X es igual y vamos a organizarla. ¿Quién es C? Volvamos acá. C es 14, entonces reemplazo 14. ¿Quién es B? B es menos 4. No olviden el signo, menos 4. ¿Quién es F? F es menos 25, entonces reemplazo menos 25. ¿Y quién es E?
Entonces es 2 positivo, entonces lo coloco 2. ¿Y esto es igual a qué? A C por E, es decir, a la multiplicación de la primera diagonal, que es 14 por 2, menos la siguiente multiplicación de B por F, siguiente diagonal, entonces menos 4 por menos 25, ¿cierto? Multipliquemos. 14 por 2 nos da 28, ¿cierto? Menos, ¿cuánto da? Menos 4 por 25. Eso nos da menos 4 por menos 25 nos da 100 positivo, ¿no? 4 por 25, 100 y menos por menos más. Entonces nos quedó 28 menos 100. ¿Y cuánto nos da 28 menos 100? Nos da menos 72. Esta es la determinante de X, menos 72. Mírenla acá. ¿Listo? ¿Qué sigue? Debemos hallar la determinante de Y. Entonces recuerden, primer paso, hallar la primera determinante, que es esta. Segundo paso, hallar la determinante de X, que es esta. Y tercer paso, hallar la determinante de Y. ¿Cómo hallamos la determinante de Y? Aquí está. Ah, pero no se las organicé por letras. Pero no importa. Entonces tenemos, la letra es A, la que sigue es C, la que sigue es D, y la que sigue acá es E. A, F y C, D. A, F y C, que es 14, aquí me quedo, sí. Y D, que es 5. A, C. Hola chicos, bienvenidos a la semana 5. Ya estamos en la mitad del tercer periodo. Es importante que tengan en cuenta que preguntando vamos a lograr solucionar nuestros ejercicios para no tener que dejar nada pendiente, ya que ustedes se van a graduar ahorita en noveno. Entonces puede haber muchas sorpresas, muchas cosas buenas vienen para su graduación, entonces aprovechenla, dense la oportunidad de preguntar, de salir de dudas, de terminar sus trabajos a tiempo y de la mejor manera. Y lo más importante es que ustedes entiendan, logren hacer las cosas por ustedes mismos. ¿Listo? Entonces en esta semana hay un nuevo trabajo. Felicito a los que ya me entregaron el trabajo de la semana pasada, quienes no, recuerden que se suma un trabajo adicional. Ahora, entonces, lo importante es que atendamos a este nuevo tema. Este tema es el último método por el que solucionaremos sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Título, método, determinantes. Eso es lo que vamos a ver. Y regla de Cramer. La regla de Cramer es el método que se aplica a este tipo de método de determinantes. ¿Qué es lo más importante? Les voy a resumir toda la guía que tienen acá en este ejercicio para que lo aprendamos a hacer paso a paso. Entonces, el ejercicio que les propongo es el sistema de ecuaciones 2x menos 4y es igual a 14 y 5x más 2y es igual a menos 25. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes vean que su sistema de ecuaciones está organizado, es decir, variable x acá, variable y acá y términos independientes acá, organizado. ¿Listo? Si no, los organizamos de esta manera. Primer paso. Lo primero que ustedes tienen que hacer es nombrar a cada uno de los factores, a cada uno de los términos de su ecuación con una letra. Entonces el primero es A, el segundo es B, este es C, 5x es D, 2y es C y menos 25, que es el último término independiente, es F. ¿Listo? Sencillo. A cada uno le ponemos un nombre, una letra. A, B, C, D, E y F. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque las determinantes están ubicadas por letras, ¿listo? Entonces de esta forma es más fácil después reemplazar en la determinante y ya, solucionarlo. Recuerden que una determinante es una matriz, entonces está organizada en este arreglo y lo que vamos a hacer es multiplicar, los que leyeron ya la guía, la diagonal principal menos la diagonal secundaria y así hallamos una determinante y solucionamos una matriz. Primer paso. El primer paso es hallar el valor de la determinante. ¿Cómo hallamos el valor de la determinante? Aquí yo les coloqué a ustedes la determinante. Determinante de A, B, D y E es igual a A por E menos B por D. Esto ya está definido. Hay una fórmula, una determinante clara para hallar esto y es esta. Con este hallamos el determinante
con esta hallamos el determinante de X, con esta hallamos el determinante de Y, y con estas fórmulas aplicamos la regla de Cramer. Pero ya les voy a demostrar paso a paso para que vean que es muy fácil. Este es el método más fácil de todos los métodos para el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo primero que deben hacer es anotar esta fórmula en su cuadernito, así con una letra más bonita porque estoy utilizando acá de lápiz mi dedo. Entonces, la determinante de A, B, D y E es igual a A por E menos B por D. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Entonces, la determinante de, ¿quién es A? A es 2. Recuerden con todo y signo, ¿no? A es 2. ¿Quién es B? Entonces vuelvo acá. B es menos 4. Entonces reemplazo a B en menos 4. ¿Quién es D? D es 5. Entonces reemplazo donde está D a 5. ¿Y quién es E? Entonces reemplazo a 2 positivo en donde se encuentra E. Ahora esto es igual a ¿qué? A A por E. Es decir, esta primera diagonal. Entonces A es 2 y lo multiplico por E que es 2 menos la siguiente diagonal B que es menos 4 lo multiplico por 5. Así de sencillo es. Y resolvemos. 2 por 2, 4 menos 4 por 5 nos da menos 20. ¿Cierto? 4 por 5, 20 y menos por más, menos. Ahora multiplicamos estos dos signos. Menos por menos nos da más. 4 más 20 nos da 24. Y así hemos hallado el valor de la primera determinante que les tengo aquí en la guía. 24 es el valor de la primera determinante. ¿Qué debemos hacer ahora? Hallar la determinante de X. ¿Cómo hallamos la determinante de X? La determinante de X se halla con la siguiente matriz. C, B, F y E es igual a C por E menos B por F. Entonces, tal cual está aquí, lo anotamos en nuestro cuaderno y vamos a empezar a reemplazar. Entonces, la determinante de X es igual a ¿quién? A C. ¿Quién es C? Es 14, entonces lo reemplazo. 14. ¿Quién es B? B es menos 4, entonces lo reemplazo en la matriz, menos 4. ¿Quién es F? Voy y miro quién es F. Es menos 25, entonces lo reemplazo en la matriz, menos 25. ¿Y quién es E? E es 2 positivo y lo reemplazo en la matriz. Ahora multiplicamos diagonales. Entonces, C por E, 14 por 2. Entonces multiplicamos 14 por 2 menos la siguiente diagonal que es B por F y multiplicamos menos 4 por menos 25. ¿Listo? Resolvemos. 14 por 2 nos da 28. Y menos 4 por menos 25 nos da 100. 100 positivo, recuerden, porque estamos multiplicando menos por menos más y 4 por 25, 100. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nos da 28 menos 100? Entonces eso nos da menos 72. Y hemos hallado la siguiente determinante de X, que también la anoté aquí, es menos 72. ¿Listo? Entonces, si se están dando cuenta, es muy fácil porque es solamente reemplazar las determinantes que ya están ahí. Ahora, nos falta hallar la última, la determinante de Y. ¿Cuál es la determinante de Y? A por F, ¿cierto? Entonces aquí va a ir A y C por D, aquí va a ir nuestra determinante AF menos CD. Entonces, aquí no les coloqué las letras, pero aquí ya se las coloqué en la matriz. La determinante de Y es igual. Perdón, vamos a borrar acá. A por F, ¿cierto? A por F y C por D. Entonces, nuestra determinante de Y es A, C, D, F es igual a A por F, la primera diagonal, menos C por D, la segunda diagonal. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Entonces, reemplacemos. ¿Quién es A en nuestra ecuación? Entonces, volvemos. A en nuestra ecuación es 2, entonces reemplazo 2. ¿Quién es C en nuestra ecuación? 14, entonces reemplazo 14 en la matriz. ¿Quién es D en nuestra ecuación? Es 5, entonces reemplazamos 5 en D. ¿Y quién es F en nuestra ecuación? Es menos 25, entonces reemplazamos a menos 25. Esto es igual a, primera diagonal, 2 por menos 25 o A por F. 2 por menos 25. Menos
Siguiente diagonal. ¿m?